Pues nos encontramos en el templo de Santa Clara, donde ya hemos tenido otras grabaciones, donde ya hemos estado aquí platicando de las maravillas que se encuentran, de las piezas, de la importancia de las piezas, de la importancia de sus autores, de lo bien conservado que está, de la lucha permanente contra pues, termitas y polilla que tratan de alimentarse y de dañar, y se dañan estos retablos. Pero Jaime, lo que hoy nos trae a este lugar es un hecho providencial. Y al decir un hecho providencial y estando dentro de un templo se puede pensar que hay una influencia, ¿no? Pero no es así. Es un hecho providencial porque la maestra María Dolores López, la restauradora, tuvo a bien pensar en el restauro del interdós, que es la parte en que está entre esta nave, la nave principal, y el coro bajo. Entonces ahí hay un plafón y hay pintura y demás. Cuando llegan ahí, cuando entran a este lugar, se dan cuenta que el plafón está por venirse abajo. Entonces, en estas pinturas de mediados del siglo XVIII se podrían perder. Entonces empiezan a ver de qué forma. Entonces meten una cámara, un endoscopio, y empiezan a darse cuenta que adentro hay grietas hasta de 80 centímetros. Entonces están en un riesgo de que esa parte de este bello lugar, de este bello templo, pudiera colapsarse. Y estaba muy afectada. Entonces lo que hacen es tener pues, el problema de retirar el retablo que tiene al Cristo, que cuando uno entra aquí a este templo, hacia el coro bajo se ve, y en el coro alto, perdón, o quitar unas pinturas que se encontraban atrás, pero estas pinturas están sobre madera. Y entonces fue un trabajo muy, muy importante. Hoy tendremos oportunidad de platicar con la restauradora María Dolores López, que nos platicará de esto, también con la maestra responsable de todo este restauro. Total que todo Bellas Artes se vino aquí para ayudar a bajar la pintura mural, porque estaba sobre madera y pesa muchísimo. Y al retirarla, al bajarla, se dieron cuenta de las grietas que había y de que sí, en realidad, este edificio estuvo en la posibilidad de venirse abajo en esa parte. Trajeron un especialista en cuestiones estructurales, una arquitecta, vino la maestra responsable, que después vamos a estar con ella, Luz María, Lolita, los jóvenes de la universidad de séptimo semestre, de la especialidad, me parece que de pintura mural, en el restauro, y se hizo el trabajo, se está haciendo el trabajo conjunto, se salvó el plafón, se salvó el edificio, por eso se dice providencial. Por la amplia historia que tiene el convento de Santa Clara, que surge incluso con el mismo Querétaro, aquel viejo Querétaro de don Diego de Tapia, que a su hija María Luisa del Espíritu Santo le dota de estas tierras y empiezan a construir el convento, dándole una riqueza que fue el primer convento del virreinato. Con esta amplia historia reserva muchas sorpresas, Luis, porque aquí ha sido diferentes etapas en que se ha enriquecido, y una de las más ricas fue la etapa del barroco queretano, en el finales del siglo XVII, XVIII, donde muchos artistas conocidos, pero muchos anónimos, sumaron su esfuerzo para lo que tenemos hoy. ¿Qué fastuosidad tendría que después del paso del tiempo, de pérdidas que se fueron dando, de incendios, de cambio de retablos, tenemos todavía todo esto? Y la obligación para los queretanos es el conservarlos y luchar contra elementos, porque la madera es un elemento perecedero y que es amenazado siempre por plagas. Esta sorpresa que se acaban de llevar es gracias al cuidado que se tiene por personal ya capacitado, que afortunadamente se tiene ya. Yo siempre que estoy aquí recuerdo cómo en mi niñez, cuando tenía yo 7, 8 años, que veníamos con los maristas los viernes primero a la misa aquí,
veía yo que no se suspendían las labores porque había andamios en ese retablo que tenemos al frente. Y había una persona que con una pequeña brocha sobre una base roja estaba extendiendo las láminas micrométricas de oro. Y me llamaba la atención y poco interés ponía yo a la misa al estar embelesado cómo estaban forrando de oro estos retablos. Sí. Retablos que todavía no se conoce qué hay en parte de ellos, que tienen cosas secretas, tienen pequeños relicarios, se depositaban reliquias y había una costumbre, Luis, que en la época de esplendor de esto, que connotados y muy conocidos y queridos por el pueblo, sacerdotes, sus corazones eran depositados y hay crónicas como en Capuchinas se depositaba el corazón de un querido franciscano y su cuerpo se llevaba a la congregación. Esos depósitos del corazón que por disposición de ellos mismos o por el amor que le tenía el pueblo, quedaron en varias partes y esas partes conservan muchas veces la secrecía que se le dio con el tiempo. El hecho de estar nuevamente hoy en este convento y retomar eso en una parte donde hay leyenda, donde está el órgano que tocó el diablo supuestamente en la parte de arriba, una bella antecámara que tenemos donde la superiora escuchaba la misa, todo lo que hay detrás de estos retablos que desafortunadamente, y el daño lo hizo nuestro insigne celayense Tres Guerras, que entre otras muchas cosas, pues ya no le alcanzó el dinero para retirar esto, si no hubiera sido el daño. Era una imposición del neoclásico, ¿no? El cambio acabar con el barroco. Las columnas, todo esto que... Sí, pues según los especialistas me comentan, Jaime, que hay todavía un retablo de San Juan Nepomuceno que sí es todavía de principios del 18, ¿no? Más o menos, y los demás, bueno, ya son de mediados, ¿no? Pero me parece, ya nos lo aclararán en cuanto estén aquí con nosotros, porque tenemos pláticas muy, muy importantes de todo lo que se está haciendo. Quiero comentar que el padre Francisco Gavidia accedió, prácticamente él fue el que convocó para este programa, para poder hablar de todo lo que se está haciendo en Santa Clara, de cómo se está cuidando, de la importancia que se le está dando. Y es muy importante también señalar, Jaime, que tanto el recurso económico como el recurso humano para este restauro es por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es decir, la universidad está poniendo los materiales, está poniendo el personal para que esto se pueda conservar y para que siga, pues, para las futuras generaciones. Y qué importante lo que dices, ¿no? Es la obligación de conservar esto, de los queretanos, pero también de los que llegamos. Fíjate que hay mucha historia y hay algunos pasajes que son relatados por los cronistas. En el libro de Acuerdos Curiosos viene la pugna que había entre los artistas y cómo se criticaban uno que hacía un estilo de esferas, que para todo metía esferas en los retablos, y el otro metía líneas, entonces había la pugna y decía, ¿cómo van tus bolitas? Le decía uno al otro. Dice, ¿y tus tablitas cómo están? Esa pugna queda relatada en este libro porque pues, los tres marianos también intervinieron en muchos templos, pero gente como Mariano Perusquía, Mariano de las Casas, Mariano, me escapó el otro Mariano, no recuerdo. Ahorita lo recuerdo, los tres Marianos. Había muchos escultores porque las obras escultóricas, las tallas en madera, fueron evolucionando a través del tiempo. Incluso llegaron hasta un familiar mío, Ángel Zúñiga, que estuvo reponiendo algunas de las esculturas de los templos. Sí. Porque ahí de niño veía yo, pensaba que la ropa se les podía quitar y está integrada a la escultura, era parte de mi inquietud de niño. Hay esculturas que son vestidas y otras para ser vestidas. Y lo que tienen dentro muchas veces es una sorpresa, porque nada más la apariencia está por fuera y tienen un núcleo de madera que es el soporte. O palos. Sí, es el soporte. Pero indudable, innegable es la riqueza que tiene Querétaro, y el 90% de esta riqueza está basada en el arte religioso, en pintores connotados como Cabrera, como los Juárez y muchos otros anónimos que eran gente indígena o criollos o españoles. Sí, Lolita nos comentaba hace unos momentos antes de entrar a la grabación de una virgen
que parece que es de Tolsá, o al menos una escultura que la acreditan a Tolsá por la forma de la factura que tiene. Y así tenemos riqueza, pero el hecho también, Jaime, de que tanta obra que hay aquí sea anónima, entonces implica que sí debe haber un trabajo que fue pues hecho para la iglesia y por fe, no necesariamente por un pago. Sí, la herrería se sabe quién fue el que elaboró porque quedan en las crónicas, los retablos, todas las crónicas, los retablos, sí, la sí, fabulosa puerta de la sacristía que es famosa internacionalmente, sí, y los dos murales que están, el de Santa Clara, la muerte de Santa Clara y el que está de este lado, que también han sido conservados a través del tiempo. Rescatados a través del tiempo. Porque había otras pinturas encima. Y tuvieron que hacer un trabajo impresionante, titánico, para rescatar esta belleza que ahora se puede gozar. Afortunadamente nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro, le ha dado vigencia a este tipo de profesionistas que a nivel de licenciatura tienen ya reconocimiento y que están haciendo una labor en todas las joyas queretanas, lo mismo aquí en Santa Clara que en Santa Rosa, que es el otro de los templos. Y que los traen también por toda la República, Jaime. Van a hacer restauraciones a otras partes, a otros templos, o sea, de aquí los están llevando a otras partes, ¿no? Para su trabajo, y eso habla muy bien de la capacitación, de la preparación que están teniendo. Fíjate que hablando de algo que podemos aportar en este programa, es rescatar el nombre de un artista que pocos conocen. Generalmente se habla de la Fuente de Neptuno y se le atribuye a Eduardo Tres Guerras, sí. Pero él no hizo la escultura. La escultura fue elaborada por un escultor que se dedicaba a elaborar para los templos, y hay varios de los templos que tienen obras de él, esculturas en piedra o esculturas sobre estuco, que este señor se llamó Juan Isguerra. Juan Isguerra fue el que hizo la estatua original, el monumento de Neptuno, que siempre hemos discutido que por esa influencia religiosa tiene cierto aspecto o de San Sebastián o de un Cristo flagelado. Del Cristo de la columna. El Cristo de la columna, por la torsión que tiene el cuerpo. Entonces Juan Isguerra debe ser reconocido y no hay una placa que mencione quién fue el que la hizo, porque se menciona que fue Tres Guerras. Sí, y también habíamos visto y ya platicado también de esto en alguna ocasión, sobre la forma tan femenina de esta escultura en la parte posterior, y no el lánguido vaciado en bronce que colocaron, ¿no? Sí, es el suplente. El suplente. Vino a suplir cuando el deterioro por depredación de algunos noctámbulos en aquella época, donde encontraron un brazo y la cabeza en un basurero. Sí, y luego trataron de restaurarlo y hay una historia medio negra ahí. Cuando vinieron los italianos. Sí, los italianos y los franceses. A Santa Rosa Jauregui. Para quienes no hayan visto programas anteriores, nada más así muy breve, porque ya nos vamos a un corte, decirles que sí, se decía que lo estaban restaurando, que ese Neptuno lo estaban restaurando especialistas italianos, franceses y del Distrito Federal, y la verdad es que estaba restaurándolo un cantero en Santa Rosa Jauregui. Domingo, el maestro Domingo. Pues vamos a un corte y regresamos. Al unísono. Al unísono. Realmente significa una gran responsabilidad el conocer el tesoro que tenemos los queretanos, el esplendor de esa época barroca, del barroco queretano muy especial, con todas las riquezas acumuladas a través del tiempo y lo que nos tocó recibir a nuestra generación, en ocasiones no en las condiciones muy adecuadas o como merecía, cuando menos por la carga histórica. Para eso, el día de hoy vamos a platicar con la restauradora Lolita López.
hemos ya platicado en un programa anterior con ella, nos dio a conocer restauración en su estudio, parte muy interesante en la parte alta de este templo. Entonces el día de hoy, Lolita, recordamos un poco de que en la niñez, en época reciente, en la parte del coro bajo, se veía acumulada una gran cantidad de objetos, incluso había una cortina para separar y que no se viera hacia la parte de atrás. Es la memoria que tengo yo de que no se podía ver, era una parte vedada y misteriosa. Pero con el paso del tiempo llega aquí un sacerdote, el padre Jorge Valencia, y para nuestra buena fortuna llegas tú a hacerte cargo de clasificar, de ver qué se podía rescatar, de empezar a restaurar. ¿Cómo fue esa labor, Lolita? Una labor que estamos viendo los resultados. Sí, yo llego por invitación del padre Jorge, encuentra en muy mal estado todo el convento, todo el espacio, y en conjunto empezamos a trabajar. Yo llego con la Inmaculada que tenemos aquí enfrente, una talla hermosísima, para mí es la que más me gusta del lugar, y se inició desde barrer y poner orden en todos los espacios. Estaba todo revuelto, las bodegas estaban llenas de triques, con piezas. Como comentas, en la parte del coro bajo había muchas esculturas sobre las bancas. Todo lo que no servía se sacó, se fue clasificando. Ahorita ya tenemos lugares específicos y sanos de humedad y sanos para poderlos mantener en buen estado. Vamos sacando de bodega las piezas más dañadas para su restauración, pero no se podía intervenir nada si el edificio estaba en mal estado. Empezamos inició más bien el padre corrigiendo toda la parte de la humedad. Había varios ductos rotos del agua, algunos techos que se tuvieron que tumbar. Daños estructurales serios que amenazaban seriamente el edificio. Ahorita estamos esperando, lo único que nos falta es lo de la luz, los cables. Se tiene un proyecto que es lo que más nos está preocupando y esperemos que ya en unos meses se pueda cambiar todo el cable por alguna cuestión de algún corto y con estas bellezas. Y ya que saneamos todo el espacio, entonces empezamos a restaurar piezas de las más dañadas. Empezamos con una Virgen del Carmen, que ahorita ya el padre la tiene en la sacristía. Seguimos con una Virgen de Guadalupe que estaba completamente, si le pasaban el plumero, se perdía la pieza porque la capa pictórica estaba completamente desprendida. Se perdió parte de todo el rostro, sus manitas, tenía toda una rotura, las maderas en mal estado, faltaba el cabezal inferior y ahorita ya lo tenemos en el coro bajo, hermosa con sus ojos medio cerrados y ahí la podemos disfrutar. La podemos ver en perfectas condiciones y nos has explicado cómo la pintura se había desprendido de la tela y cómo ese procedimiento que usan para adherir nuevamente la pintura en algunas partes tiene que ser una forma especializada. Explícanos así a grosso modo cómo es ese procedimiento para adosar nuevamente la pintura a la tela. Bueno, en este caso se usa una cera resina. Hay varios materiales que se usa para reentelar. La cera resina tiene la forma de pasar por todos los estratos de la obra, base de preparación, capa pictórica y la tela antigua con la tela nueva y adhiere. Entonces ya queda completamente adherido y consolidado. Ya no hay manera de a la hora de tocarlo se pueda desprender. Entonces es la maravilla de este material. ¿Qué tipo de tela se usaba? Porque hay algunas pinturas que eran sobre lino y el lino es perecedero. En esa época, ¿qué tipo de tela se utilizó? Bueno, exactamente es el lino. Es lino. El lino es la tela que más dura. Es de origen vegetal. Ahorita usan mucho el algodón. El algodón absorbe mucho la humedad y se pudre más pronto. Entonces tenemos piezas del siglo XVIII con sus telas en perfecto estado. Si no hay humedad en
En el muro la tela todavía se encuentran bien, solo que tengamos escurrimientos de agua, entonces la tela se llega a podrir, pero lo que se usaba era lino. Por el propósito que se tenía de la elaboración de estas pinturas, esculturas, generalmente el autor no las firmaba. ¿Han encontrado alguna obra firmada o reseñada en algún inventario, en documentos del convento? Las esculturas normalmente no se firman. Aquí tenemos la Inmaculada aquí enfrente, lo que tiene una leyenda que no está muy completa toda, pero dice que una tal Rafaelita hace como 200 años donó la restauración de la Inmaculada que tenemos aquí enfrente. Entonces está la leyenda atrás con lápiz. Quiere decir que si a 200 años, ¿cuántos tendría para que ameritara una intervención, una restauración? La antigüedad pues es bastante añosa ya. Yo calculo que ha de ser de fines del 18 a lo más a principios del 19, porque la manejan mucho que es del 19, pero con la leyenda que tiene atrás, digo, pues en tan poquito tiempo no necesitaba una restauración. Y es una pieza muy pesada. Hablaban ese rato de que muchas veces son telas encoladas. En este caso es una talla completa. Y para levantarla, talla sobre madera. Es muy pesada, se necesita varias personas para trasladarla. Generalmente era un tronco, de un tronco era donde iban haciendo el vaciado, el mismo procedimiento de cantera. Era una gran piedra, iban así dándole forma. Y muchas de estas piezas que estaban sobre la talla de madera, después las vestían. Son las piezas de vestir. Las de vestir, pero tenían una talla bien hecha, y como la Virgen del Pueblito. La Virgen del Pueblito, que es una talla sobre madera, que incluso tiene pintado la vestimenta y después ya fue vestida. Algunas las mantienen como las de aquí, con su vestimenta original. En otras ocasiones sí les ponen de tela. Por decir, hay las de vestir, que son las de azul, que son del siglo XIX. Esas, pues, una carita de mujer la pueden vestir de una virgen, un ángel, alguna santa, como que ya nada más le ponen sus atributos y ya la imagen queda vestida. Dentro del arte religioso hay cosas muy especiales. Por ejemplo, los Cristos con corazón, gente que ha encontrado que son los dientes de ciertas culturas, son dientes naturales, una incrustación de dientes naturales de algún donante o de algún cadáver o simplemente de alguna calavera. ¿Aquí has encontrado algo de ese tipo así de llamar la atención? Normalmente muchas son esculturas un poquito más chiquitas, no hemos encontrado. Lo que puede ser en las llagas, si le meten de hueso las partes de las rodillas y todo eso, pero los dientitos no. Han sido todos más pequeñitos que... La vez anterior nos mostraste un Cristo con una perfección y otra escultura pequeña, muy pequeña, pero que tenía los dedos perfectamente bien formados. Estaban interviniendo en el rescate de los deditos. Estuvimos viendo eso, que son trabajos que son de particulares, que dentro del arte religioso que fue depositado muchas veces por apremio que tenía el clero, como hubo aquí en la época de la Revolución, muchos de los particulares guardaron ya eso para siempre. La depositaría se hizo ya permanente y siguen en poder de particulares muchas de las obras que deben de ser de los templos. Pues sí, algunos es imposible saber realmente de dónde vienen. Aquí llegan muchas de las piezas y pues no se investiga mucho de la procedencia, ya sabemos que son de particulares y están bien cuidadas la mayoría. Es preferible tenerlas, alguien que las quiera y que las quiera conservar a que las tengan arrumbadas en algún lugar, pero sí no sabemos la procedencia. El marfil que se usó durante mucho tiempo, que venía en la nao de China o en Filipinas, que se trabajó mucho este tipo de cristos, principalmente por el esplendor que había en Querétaro y la gran religiosidad, muchas de las familias adquirieron el marfil. Y ahorita el marfil pues, está prohibido, no se puede manejar eso. Entonces esto ha hecho que tengan un mayor valor todas las piezas de marfil. Hay pequeños, inclusive conservo uno que me heredó mi abuela, es pequeño, de unos 15 centímetros, una talla en marfil preciosa, una cruz emplomada en las puntas, parece que es una madera oscura, puede ser ébano, y de plata unos casquillos
como emplomado en los extremos de la cruz. Para mí es fabuloso, una cosa que conservo como recuerdo de mi abuela, y ya desde que mi abuela me dejó esto, decía que era una cosa que desde entonces consideraba muy valiosa, casi bendita por el canónigo Altamirano, que era su pariente. Entonces este tipo de arte religioso muchas veces termina en los anticuarios y malbaratado. Un Cristo de estos, desde luego, están fuera del comercio, sí, porque no es posible ya manejarlos, es muy caro. Ajá. ¿Te han llegado también restauraciones? Ahorita está por llegarme un Cristo de marfil, precioso, le faltan algunos deditos, se les van a reponer con hueso, ya tengo ya el hueso ya listo para darle forma. Sí llegan, pocos, pero llegan unas piezas finísimas. La gente que tiene piezas de marfil dice que hay que mantenerlos húmedos y le ponen recipientes. ¿Es verdad eso? ¿Tiene algún fundamento científico o es superstición? No, con tener la humedad relativa apropiada en el lugar es más que suficiente. Entre 45 y 65 de humedad relativa está bien. Hay unos aparatitos que la miden y no nada más la humedad es importante para estas esculturas, para pinturas, para todo tipo de objetos es sumamente importante. Cuando hay un exceso de humedad, se pueden podrir los materiales, se llenan de hongos, tienen mucho problema. Cuando le falta esa humedad, es una resequedad y la capa pictórica se puede volver polvo, se craquela, entonces debe de ser un equilibrio. Hay muchas obras de arte en Querétaro. Esas obras de arte, pues desde luego los propietarios las cuidan lo mejor posible, pero muchas veces existe el desconocimiento para preservarlas correctamente. ¿Qué les aconsejarías en esto que nos falta de este corte? ¿Qué les aconsejarías a los posesionarios de este tipo de obras de arte? Una, que no les unte nada. Les andan untando aceite. Yo les digo, a un trapo en tu cocina ponle aceite y me dices al rato qué pasa. Huele mal, se oxida, no les pongan nada, nada más se limpian en seco con un pañito blanco o una brochita de pelo suave a quitarle la tierra. Hay que ver los muros que no tengan humedad, porque si no volvemos a lo mismo, tienen problemas en el soporte. Otra, la iluminación que no tengan el foco de encima sobre la pieza, o veladoras, algún accidente, los cambios bruscos de temperatura, que en cierta hora esté el calor completamente ahí y en la noche refresca. Esos cambios, por un momento no notan ustedes el daño, pero las piezas no les van a durar mucho. Lolita, pues con una felicitación, reconocimiento a tu labor. Desde luego lo que estás haciendo aquí es en beneficio de Querétaro. Qué bueno que nuestros tesoros estén en tan buenas manos. Y vamos a ir a un corte para continuar con el padre Gavidia para seguir platicando con él. Acompañamos al padre Francisco Gavidia en este bello templo de Santa Clara, parte de la historia de Querétaro, fundamental para la historia de Querétaro, de donde tantas cosas salieron en cuanto al aspecto religioso. Aquí, padre, frente a nosotros, yo recuerdo muy bien un pequeño vehículo, un camión de plataforma, con la gran cabeza del monumento de Cristo Rey. Éramos muy niños y nos trajeron y había una procesión, un desfile, hubo 2, 3 misas, porque estuvo unas horas aquí la cabeza que iba rumbo al cubilete. Y aquí tengo presente en la memoria cómo la gente llegaba y la tocaba como un recuerdo con rosarios, con estampas. Entonces para mí el estar en este templo significa muchos recuerdos de
de la juventud, de la niñez. Y me da mucho gusto que una persona como usted esté al frente resguardando lo que es la herencia de nuestra riqueza de los queretanos. Se inició esto hace 10 años, un poco más, y usted lo ha seguido continuando, y sobre todo el interés que se demuestra, y sobre todo también la conciencia que hay para conservarlo. Padre, usted encontró ya una etapa, pero la ha continuado, una etapa de restauración, de rescate, pero ha continuado esto. Coméntenos, ¿cuál es lo que aspira usted o qué ha logrado en estos años que tiene aquí, estos meses? Primero, agradezco su presencia en este lugar, y segundo, la confianza de los queretanos, del señor obispo, por encomendarme el cuidado de este templo. Cuando en julio del 2012 llegué, decía, uno de mis compromisos es cuidar esta joya, mantenerla. Y pues son varios aspectos, yo le digo, ¿no? El mantenimiento de todos los días, que es limpiarlo, trapearlo, barrerlo, sacudirlo todos los días. La segunda es, pues a veces hay que limpiar los retablos, sobre todo son recientes las obras que hicieron en el Jardín Guerrero y ahora en la calle de Madero, y eso nos trae mucho polvo. Fue levantar todo el piso, entonces más o menos cada 6 meses hay que poner estructura para limpiar cada retablo minuciosamente. Hay un proceso para limpiarlo con una brocha, la aspiradora, porque lo menos que se dañe, siguiendo las indicaciones de la restauradora María Dolores y de Antropología e Historia. Entonces nos apegamos totalmente a lo que ellos nos digan. Y una tercera cosa es todo lo que es restauración, lo que se está trabajando ahí atrás, pero hay muchos trabajos de que, por ejemplo, a esta imagen, a este cuadro, le falta esto, hay que repararle aquello. Entonces, por eso digo que son en 3 etapas, y ese es, además del trabajo pastoral que hay, además del trabajo espiritual, está también la conservación del lugar, el cuidado del lugar. Y luego el resguardo también, porque muchas de las piezas peligran, porque y ahora ya no se respeta la casa de Dios, Padre. Esa es la cuarta cosa, ¿no? Digamos una cuarta. Hay continuamente, todo el tiempo que está abierto el templo, hay varios jóvenes que trabajan aquí, se les paga un sueldo, y a la vez ellos pagan sus estudios con lo que se les paga aquí. Hay gente que estudia, pero continuamente, desde que está abierto el templo, se abre a las 9 de la mañana y se cierra a las 9 de la noche, y están todo el tiempo cuidando, vigilando el templo. Para cualquier cosa, nada está a la mano. A veces llega, por ejemplo, un visitante, un turista, y le rasca los retablos así a ver si se puede llevar un poquito de oro, ¿no? Pero en realidad, pues no se tiene, pero es cuidado. Tiene más oro, un diente de oro, que lo que pueden rasguñar de aquí. Sí, en ocasiones nos han platicado algunos sacerdotes de los templos donde hemos ido, que el templo, por la tranquilidad, pues sí, es para la oración. Mucha gente fuera del horario de servicios se mete a orar, pero que también se meten algunos indigentes a dormir o simplemente que están medios trastornados, que ha habido estos casos. En Capuchinas, nos decía el padre Jorge López Colín, incluso estando ahí regresó esta persona que ya tenía su horario para llegar a descansar, se acostaba en una banca. Entonces todo este tipo de situaciones pues es parte que hay que estar cuidando, porque no nada más es lo que se tiene, sino la amenaza ante la intemperie y ante los depredadores involuntarios muchas veces o inconscientes. Aquí se da un detalle de que muchas personas entran a hacer sus necesidades fisiológicas adentro del templo, o entre la puerta y el cancel, en ese espacio, y sobre todo cuidar eso. Personas que andan en la calle, que a lo mejor no encuentran un lugar donde hay muy poco baño. En el centro nosotros tenemos el servicio de baños, pero cuando dicen, pues, quien no sabe, usa el templo, sobre todo también hay cuidado de eso. Vi que en la parte de acá de la entrada por el Jardín Guerrero hay un servicio sanitario, qué bueno, porque también en la delegación Centro Histórico, en la presidencia municipal lo hay, pero luego no los dejan entrar. ¿Qué van a hacer estas personas, verdad? Entonces el problema, recordaron a los carrancistas cuando llegaron a la congregación en 1914, ¿verdad? Que profanaron el templo, y eso los queretanos no lo olvidan. No, estamos viendo cómo se ha logrado conservar todo esto y todo lo que conserva de riquezas, lo que conserva de valor cultural. Y qué bueno que usted siga con ese interés. Y se encontró hace poco, lo platicábamos con Lolita, se encontró algo que fue una sorpresa por el daño estructural que representaba, sobre todo porque es una parte fundamental, está sosteniendo el coro. ¿Cómo fue el hallazgo, padre? Platique.
Pues está amablemente la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se dio una lateral a restaurar la pintura que está entre el coro bajo y el templo. Entonces ¿cómo le llamamos? Un fresco, ¿no? Que muy bonito, que totalmente es todo enmarca esta parte, las rejillas del coro bajo. Entonces, al estar trabajando hay una parte en el techo que se estaba cayendo. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué está cayendo? Y se dieron cuenta que una grieta. ¿De dónde viene esa grieta? Se hizo perforaciones por el coro alto. Dijeron, bueno, esta atraviesa. Dijeron, bueno, ¿cómo saber por dónde va o para repararla, para hacer la restauración? Y por eso del otro lado se tuvieron que quitar algunas pinturas, porque de este lado era, o quitamos todo, no se podía quitar el retablo, entonces del otro lado era más fácil quitar las pinturas y se vio cómo era la falla estructural. ¿De cuándo viene? ¿De dónde viene? Lo más probable que le echemos la culpa son los sismos del 86, pero dicen que hay una puerta que a lo mejor eso afectó, o han puesto criptas. El osario. El osario también. Pero fíjate que abajo de la reja hay unos nichos que han puesto, está de un canónigo y de una familia. De familia, Maldonado. Entonces a lo mejor eso afectó, no le estamos echando la culpa, pero no se calculó si iba a afectar. Entonces hay muchas causas que pudieron haber afectado. Entonces era interesante y a mí me llama la atención y agradezco, aprovecho la oportunidad para agradecer a la Universidad de la Escuela de Bellas Artes que están haciendo ese trabajo y sobre todo los jóvenes, una cantidad de jóvenes, el día que estaban quitando los cuadros, eran como hormiguitas llevando los cuadros a un lugar para protegerlos y sobre todo esto, comentaba con Lolita la otra vez, cómo están haciendo escuela de restauradores y sobre todo la Escuela de Bellas Artes, como que Querétaro, la sociedad queretana, el arte en Querétaro se debe sentir contento, feliz, porque se está preparando gente para el futuro. Tenemos la garantía de que se están esto se va a seguir conservando. Yo creo que los jóvenes no andan tomando camiones y al ratito recogerlos en huesitos, ¿no? Ahí tenemos la garantía con estos jóvenes de que son estudiantes que se están metiendo, que se interesan por el arte, que se interesan por la cultura, por lo que hay y están poniéndolo de su parte. A mí me da mucho gusto el ver cuando llegan los jóvenes que a trabajar, llegan temprano y empezar a restaurar y ver minuciosamente cómo lo están haciendo. Dices, creer en la juventud, esperar en la juventud, jóvenes que si tenemos la imagen del joven de que manifiestas, no, aquí hay jóvenes que se interesan por valores y que ellos están así que garantizándonos que van a seguir cuidando el arte en Querétaro, lo van a seguir conservando y sobre todo teniéndole ese amor al arte. Ellos van a ser los depositarios a futuro, pero ya con capacitación, porque en Querétaro, padre, el ejemplo que pongo yo así a grosso modo es que conocíamos el Cerrito Pelón y el Cerro Pelón en el pueblito, cerca del santuario, el cerro, después empezó a mencionar que el Cue, y de repente nos encontramos que era una pirámide, y los queretanos íbamos de paseo al Cerro Pelón. En esta parte de aquí también estos jóvenes que no han dejado de trabajar mientras estamos grabando, y que se ve la dedicación y la seriedad que tienen, se ve el amor con que lo están haciendo, porque está rescatando, está resanando pequeñas grietas para dejarlo todo igual, minúsculo, casi microscópico. Es una labor loable y desde luego, pues qué bueno que tengan el apoyo de la universidad, de nuestra universidad, que es parte de la gente que debe de sumarse a este tipo de acciones. Qué bueno. Y todo asesorado por antropología, tanto el Centro Querétaro como México, ¿no? Vienen continuamente, estarlos vigilando, estarlos viendo. Luzma, que después viene después de mí, sobre todo yo le decía como una mamá que está al pendiente de lo que hace el niño, ¿no? Que hacen los jóvenes, está al pendiente y no se les despega. Un momento de estar cuidando, estar asesorando el trabajo. El osario de aquí, según los estudios de Conchita de la Vega, que leí yo parte de su trabajo de los conventos franciscanos, es algo único en la República o tal vez en el mundo, porque en la parte del centro tiene una gran piedra que era donde se depositaban como el osario final de las monjas, porque aquí no se sepultaba gente extraña, gente ajena al convento, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Se dice que para la gente externa era lo que es el Jardín de Santa Clara, el atrio. Nos está pendiente un programa allá abajo, ¿no? Sí. Y los invito a que bajemos al osario. Entonces, es la zona, está el templo, está el coro bajo. Yo les digo que son 4 niveles: coro alto, coro bajo,
criptas y osario. Entonces todavía un poquito más abajo. Y es un lugar único, las criptas, porque todavía están las tumbas originales de las monjas. Las inscripciones. Y las inscripciones de qué murieron, cuándo murieron. Entonces es muy interesante, hasta para un estudio, ¿no? La sepultura en Querétaro, yo les pondría así hasta un libro, ¿no? Moría la monja, la entraban, y la que entraba ya no salía ni muerta salía. Bueno, una sí se les escapó, está en el museo. En el museo sí, se logró escapar, pero va a regresar, ¿verdad? Esperemos, le estamos pidiendo, algún día que pueda llegar. Entonces, tú bajas, se entra por el coro bajo, tú entras, y están las tumbas originales, con su tapa original, la tierra original. Entonces me dicen que la tierra la traían de Guanajuato, y por eso se ha conservado algunas momias. ¿Cómo las enterraban? Se velaba en el coro bajo, las envolvían simplemente en una sábana y las ponían en las tumbas. Les ponían ahí su plaquita de que había muerto. Estaban un tiempo, cuando iban ocupando, se moría otra monja, hay que sacarla para ocupar el lugar, y es cuando las metían al osario que está más abajo, los huesos, o lo que quedaba, ¿no? Porque también en momia. Entonces, he querido rescatar esta parte. En los años 80 se pusieron criptas, nichos, y de muy mal gusto y muy mal construidos. Sí, y algunos traían a sus difuntitos, no te voy a decir los nombres de los curas que había, pero llegaban con el cura: padre, traigo muertito, pues échelo, es tanto y listo, ¿no? No estoy queriendo hacer una crítica, pero es la realidad, no voy a esconder lo que era la realidad. Claro. Entonces llegaban, se pagaba y él los dejaba. Entonces dejaron muchos, algunos sí los ocupaban los nichos, pero otros los dejaban ahí tirados en la cripta. Muy interesante ese osario. Vamos a tomarle la palabra, padre, porque es conveniente que la gente de Querétaro, que no puede acceder, dado la gran audiencia que tenemos ya, conozca algo muy interesante de los rincones secretos de Querétaro, que tienen cierto misterio, por desde luego la función que cumplían. Y queremos, padre, agradecerle las bondades que ha tenido para darnos las facilidades de estar aquí con ustedes y el placer de saludarlo y de compartir la queretanidad que nos une y que sabemos que nos gusta y queremos a Querétaro. Aquí está su casa y se lo digo sinceramente, si de Santa Clara quieren hacer un estudio permanente para este programa, no hay problema. Esta es su casa y están cordialmente invitadas. Las puertas abiertas cuando ustedes quieran. A ver si logramos entrar al túnel. Al túnel, órale, vemos dónde está y nos metemos. Padre Gaviria, muchas gracias. Estaremos pronto aquí con ustedes. Todas sus órdenes. Jaime. Gracias. En este programa realizado en uno de los orgullos de Querétaro y de México, el bello templo de Santa Clara, hemos tenido la oportunidad de platicar con Lolita López, restauradora, con el padre Gaviria, que nos ha dado facilidad para realizar este programa, y vamos a realizar otros aquí. Y estamos ahorita con la restauradora Luz María Leal. Ella es parte de este equipo multidisciplinario que se ha sumado para el rescate, la restauración de nuestros tesoros, de las piezas. Luz María, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? ¿Aquí en el templo o en este proyecto? En el proyecto. Porque me tocó el rescate de los murales de aquí del presbiterio antes, ¿no? En 2003. ¿Eso estuvieron cubiertos una temporada? Porque sí. Yo no tenía memoria de niño que aquí veníamos. Estuvieron cubiertos durante 40, 50 años. Sí, y se descubrieron en 2003. ¿Por alguna tuve cala, la fortuna de estar en este proyecto. ¿Una cala o cómo fue para localizar? Nos habían contratado para hacer la restauración y limpieza del oro y ver qué se podía rescatar del altar principal, de lo que viene siendo el retablo neoclásico. Entonces hicimos calas estratigráficas, es para ver los estratos, a ver qué encontramos.
y en ese tiempo el padre Malagón, en paz descanse, que estaba, él nos comentó que tenía Manuel Malagón, que tenía la inquietud de que algo habría porque había unas carruchas en la parte de arriba y que si había carruchas es porque hubo cortinas. Se cubrían. Sí, se cubrían en Semana Santa. Entonces hicimos las calas pertinentes, que vamos buscando los estratos para ver si encontramos, qué vamos encontrando, y encontramos los murales. ¿Representa la muerte de Santa Clara? La muerte de Santa Clara, el inicio de la vida religiosa de Santa Clara, el primer mural, y el otro la muerte de Santa Clara. El manejar el nombre de Manuel Malagón Castañón me remonta a mí a mi primaria, porque le decía yo al padre Gavidia que aquí veníamos los exalumnos del Colegio Queretano, y Manuel Malagón fue compañero mío en primaria, siempre serio, siempre reservado. Supe que estuvo en Tequisquiapan, en San Juan, en Querétaro, y de repente también conocí de su fallecimiento. Una gente muy productiva, muy serio, siempre muy estimado por los compañeros. Desde luego, después del padre Cesario Munguía, que estuvo mucho tiempo aquí, de padres que pues pasó el tiempo y seguían ellos conservando como recibían el templo. Sí. Tratar de conservarlo y entregarlo al sucesor de la mejor manera, pero ya con la profesionalización de ustedes, con el rescate de estos ¿es fresco? ¿Se puede considerar fresco? No son frescos, son murales, es pintura mural, hicimos análisis de identificación, análisis químico, y son temples grasos. ¿Cuántos años tienen más o menos? Los murales son no hay una fecha exacta, pero son de finales del siglo XVIII. Esto ya fue cuando se retiraron los retablos, en la época del neoclásico. Sí, exacto, ya con el advenimiento del neoclásico. Que nos hizo un poco de daño aquí, sobre todo en Santa Rosa y aquí. ¿Has trabajado en Santa Rosa también? Claro. ¿Qué es de interés que sea similar en autoría, en gente que se ha ubicado, se ha identificado que trabajaron en los dos templos? Pues principalmente yo creo que en los retablos, más que en la decoración de la pintura mural o eso, yo creo que donde hay, digamos, ciertas similitudes en los retablos. Digo, cada retablo tiene su propia personalidad y su propia historia, su propio momento, pero la pintura mural de Santa Rosa pues sí es diferente a la que se puede encontrar aquí. Hay un misterio que tanto para Luis como para un servidor nos ha jalado mucho la reflexión o una incógnita. Hay un escudo republicano por ahí en el acceso, una pintura. Ese desde luego tiene que ser reciente, pero ¿por qué está ahí? ¿Cuándo fue cuartel? Puede ser, lo que pasa es que son varias etapas. Yo siempre he dicho que la obra nos cuenta su historia, ¿no? La obra por sí sola, porque ahí podemos ir identificando etapas, características, elementos iconográficos que nos van a ir indicando en el momento que se realizó, su momento histórico. Yo recuerdo el viejo hospital, allí que fue inaugurado, bueno, se trasladó el hospital de la calle del Hospital, que estaba aquí. Se trasladó ya en 1862 y en la época del sitio pues, fue hospital de sangre, y me tocó verlo todavía con pacientes, todo hasta el cambio al Hospital General, y veíamos que era muy lúgubre, el edificio era muy sombrío y no se veía ese escudo como no se veía un escudo de la Universidad Nacional que está en la Exprepa Centro, lo que es la universidad en la parte alta, que también gente de ustedes rescató, y está ahí a la vista el escudo de la Universidad Nacional, todavía sin ser autónoma. De los hallazgos que has encontrado, desde luego algunos tienen satisfacción, pero otros deben de tener una mayor satisfacción, haber trabajado en ellos, en dejar parte de tu trabajo, de tu historia para la posteridad. ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? Bueno, aquí en Querétaro, pues estos murales de aquí de Santa Clara, el rescate de la pintura de mural del Padre Eterno del Cupulín, el enintrados del Cupulín de la cúpula de Santa Rosa de Viterbo, que también fue algo fortuito, que no se sabía que estaba. Pues en las misiones de la Sierra Gorda también me tocó hacer rescates importantes, entre ellos un águila bicéfala con el escudo franciscano en la bóveda de la sacristía de Tilaco, que tampoco se sabía que estaba. No. Y son varias cosas muy interesantes. Aquí en el Museo de la Restauración de la República, la pintura mural decorativa también, que también se descubrió. Son varias, la verdad. Aquí enfrente en la legislatura hay una capilla. En esa capilla, que está bajo piedra y lodo, con llave, incluso parte del contrato es
que esa capilla no puede ser abierta. Ahí se localiza en esa capilla lo que se dice es una obra de Diego Rivera. ¿Tienen ustedes catalogado eso? No hay, se sabe, se dice, no hay nada registrado en archivos ni nada. Habría que hacer un estudio. Es leyenda. Es una leyenda. Es leyenda para darle valor ahí. Dentro de los pintores que rescatábamos hace un momento, decíamos que muchos fueron anónimos porque eran pintores y desde luego escultores también con origen indígena, porque pues plasmaron el estilo indígena en muchas de las obras. ¿En dónde se ve más ese estilo indígena, además de la Sierra Gorda, porque allá es característico, pero aquí en los templos de Querétaro? Bueno, el estilo mexicano de la obra lleva el sello, ¿no? Definitivamente. Si nosotros comparamos un retablo español con un retablo mexicano, pues se nota el carácter, ¿no? El carácter del estilo del mestizaje. Pero bueno, aquí en Querétaro lo más representativo son, por ejemplo, las capillas otomíes, las capillas oratorio también, que ahí se hicieron rescates importantes de pintura mural. Y obviamente las portadas de la Sierra Gorda, de las misiones de Fray Junípero Serra. Pero si nos vamos a otros estados, pues los conventos agustinos, bueno, los conventos del siglo XVI, los conventos fortaleza, pues tienen todos los Yuridia, como el de Yuridia, como el de Acolman, como el de varios, ¿no? Hay un aspecto que se ha olvidado con el paso del tiempo porque cayó en desuso, el exvoto. El exvoto es muy rico en su estilo, criticado por muchos, pero interpretado por el pueblo. Y en el pueblito, en varias partes aquí en Querétaro, en el santuario del pueblito, cubrían las partes laterales del templo. Sí. ¿Qué pasó con eso? Pues se fue perdiendo la tradición, se han ido perdiendo. Los restauradores a veces tenemos la fortuna de trabajar algunas piezas. Lo mismo pasó con las cruces de ánimas en toda la región otomí. Estas cruces que traen los símbolos de la pasión de Cristo, que las meten en lo que se les denomina los calvaritos, que son como pequeñas capillitas que están enfrente de las capillas oratorio, y entonces las metían con las veladoras o las tenían en las capillas oratorio, donde viene la cruz con todos los símbolos de la pasión, todo muy popular, y en la parte de abajo escalonada las ánimas con los nombres de sus familiares en el purgatorio. O sea, digamos que viene siendo esa tradición popular como lo son los exvotos, y se han ido perdiendo. Se pierden costumbres, vienen nuevas tradiciones. En parte de la zona indígena, el semidesierto, incluso en la cañada, pues utilizaban el material de ahí, la piedra, la flor, que era perecedero, pero ahora ya hay herrería, ya han cambiado ya el sistema de delimitar la tumba del familiar. Y con la creencia esa de que no aceptan ellos la cremación, sino deben de estar los huesos ahí para cuando venga el juicio final, pues recuperar los huesos. Incluso hubo un caso muy conocido aquí, a lo mejor se enteraron ustedes, cuando la construcción de la presa Zimapán, les hicieron todo a los que cambiaron los pueblos enteros, y parte fundamental fue el traslado de los difuntos. El traslado del panteón, sí, tengo conocimiento de eso. Porque decían, bueno, sí, después van a venir a buscar los huesos, y eso fue lo que atoró todo, aceptaron todo lo demás, pero lo de los huesos... No fue la condición de cambiarse, que se cambiaran con todo y sus muertos. La trayectoria tuya es muy amplia, desde luego se ve y da gusto platicar con una gente conocedora, con la seguridad que tienes. ¿En dónde iniciaste tu carrera? Aquí en Querétaro. En Querétaro. ¿Y has estado en varios estados, por lo que veo? En varios estados, exactamente. Hay queretanos que han estado en Yucatán, estuvimos con Ramón Avendaño y nos platicaba las tradiciones, las costumbres, lo que luego encuentra el restaurador, que un caballo pintado de verde, allá en Yucatán, pero tenía su leyenda, porque ese caballo hacía maldades, se salía del templo en la noche, y para distinguirlo, que era el caballo del santo, entonces lo pintaron de verde por si lo veían fuera. Entonces parte de la magia del pueblo también influye parte de nuestra riqueza. Claro. De esas riquezas, ¿qué es lo que conoces de leyendas, del misterio, de este tipo de cosas? ¿Algo que te llame la atención? Bueno, por ejemplo, cuando me tocó trabajar en las capillas oratorio de la zona de San Miguel Tolimán, hay una tradición de que en los calvaritos que les digo, que son esas capillitas que están enfrente de las capillas, introducen unos saquitos color rojo con la petición a San Miguel el Arcángel de que les alivie un enfermo, con un mechón de cabellos,
con una leyendita, con una fotografía. Y ellos dicen que si, o sea, ellos van, meten los saquitos ahí. Nosotros, como íbamos a hacer el trabajo de toda la limpieza y todo, íbamos a sacarlos y la gente no nos permitió, porque nos dijeron que si los sacábamos nos iban a castigar los mequitos. Y los mequitos para ellos son una especie de duendecitos indígenas que vienen y los castigan, que vienen como que no, de algún mundo diferente y castigan al que allana o recoge eso, ¿no? Es parte de la tradición, ¿no? O la tradición que tienen para San Miguel Arcángel, ¿no? Que todas las danzas y todo este asunto de 3 meses antes de la celebración de San Miguel, que llevan la tambora, las danzas, que dan mole y garbanzo a la gente que va y lleva a San Miguel de una casa a otra. Pues todo eso nos tocó vivirlo en el trabajo de restauración. Lo que estás aportando es una cosa que no se conoce, yo no lo conocía, es una cosa que solo el que está en contacto directo, porque la gente es hermética, guarda sus secretos, como las ofrendas y todo lo que se realizaba, ofrendas de garras de águila, de parte de telas muy antiguas que se localizan, o pagarle a la construcción o a la fuente el servicio también. En los templos también se enterraban pues, el cartucho, la ofrenda de plomo, la consagración. Todo esto que es parte de las creencias milenarias en ocasiones. Pues estamos llegando al final de este programa, nos ha dado mucho gusto platicar contigo, desde luego lo que aportas es muy interesante y vamos a realizar otros programas por aquí. Bueno, pues sí sería importante mencionar lo que se está haciendo ahorita con este rescate de pintura mural, que no lo hemos tocado aquí en el Coro Bajo, en el espacio entre las rejas, porque es un trabajo que se está realizando a través de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Bellas Artes, que tiene la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles. Entonces estamos trabajando en convenio con el patronato y aquí con el padre que nos ha dejado trabajar. La universidad está haciendo esta labor porque la mano de obra se está haciendo con la mano de los estudiantes y los materiales incluso también los compra la universidad. Sí, lo había tocado Lolita y el padre lo tocaron. No, y desde luego felicidades para ti. Y aquí estamos con ese proyecto. Como maestra y para los muchachos que se están entregando. Y pues llegamos al final de este programa agradeciendo al padre Gavidia, a ustedes que nos han escuchado y sobre todo a nuestras anfitrionas. Y vamos a regresar pronto con ustedes. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias.